Muy bien, todavía tiene oportunidad para conseguir el libro La Historia. Lo puede conseguir en Amazon y ahorita hay tanta oportunidad de conseguir los libros, ¿no es cierto? Y llegar a su casa porque por los próximos 31 domingos vamos a estar predicando sobre el tema que aparece aquí. Son 31 lecciones seleccionadas de las Sagradas Escrituras. Hoy continuamos con Génesis para dar oportunidad para que usted consiga su libro, lo lea entre semana y el próximo domingo estaremos viendo la lección número 2 que es sobre Abraham. Entonces, hoy corresponde la primera parte y el título que le he puesto a este mensaje es Creados a su imagen. El domingo pasado también hablamos de Génesis y hoy también vamos a compartir de Génesis capítulo 1, donde Jesús habla de la creación. El domingo pasado estuvimos hablando de la creación, de la naturaleza y de todo lo que Dios creó, porque es muy importante lo que usted cree acerca de Génesis. De ahí se determina su filosofía acerca de la vida. De lo que usted cree de Génesis determina qué piensa acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de la naturaleza, acerca de todo en su vida. Un momento, dijo Mike. Ok, ahora sí. Solo hay que esperar un momento. Gracias. Ok, entonces, creados a su imagen. Capítulo 1, versículo 26. Abra su Biblia, por favor, en capítulo 1, versículo 26. Y si se vuelve a ir, no se preocupen, seguimos hablando normalmente. Pero capítulo 1, versículo 26. Ahí encontramos el primer tema que vamos a estar viendo, creados a su imagen. Y abra su Biblia, también tenemos el versículo, bueno, falló allí el videoproductor, pero está bien. Capítulo 1, versículo 26. Creados a su imagen. Leámoslo todos juntos, por favor. Y como vamos a estar sentados por un buen tiempo, tenga la amabilidad de ponerse en pie. Si usted trajo su Biblia, si no la trajo, únase a alguien que la tiene ahí al lado suyo. Y Génesis capítulo 1, versículo 26. Y juntos leamos este pasaje. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Señor, y sabemos que tú has creado al ser humano de acuerdo a tu imagen y semejanza. Cada persona tiene un propósito, una imagen tuya, Señor, en el corazón. Señor, gracias porque en ello descansamos y así vivimos. En el nombre tuyo glorioso oramos en este día. Amén. Amén. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Entonces, creados a su imagen. Hablar del tema de la historia. Hay el libro de Génesis. Encontramos aquí los orígenes. Génesis significa origen. Origen, en Génesis encontramos el origen del lenguaje, el origen del sistema organizado de gobierno humano. Lo encontramos en Génesis. Cuando hablamos de Génesis, es el primer libro de la Biblia. Se encuentra en Génesis el origen de la cultura. En Génesis se encuentra el origen de las urbanizaciones, el desarrollo de la metalúrgica, la música, la agricultura, la escultura, la navegación, la educación, los textiles, la cerámica. Cuando yo pensaba en esto, que en Génesis encontramos el origen de todo, en mi mente iba en aquellas personas que hacen cerámica, por ejemplo, y les gusta. ¿Sabe? Interesante que en las escrituras, en Génesis, encontramos el origen de la cerámica y de la navegación, de tantas cosas. Y todo esto está ligado con la Torre de Babel, porque allí fue donde se originó también el lenguaje y las culturas diferentes, los hombres que se expandieron por toda la tierra y crearon nuevas culturas, nuevas naciones. En Génesis se encuentra el origen de la religión, la verdad, la verdadera religión, llamémosle así. Dios eterno llama a Abraham, y también las religiones falsas se encuentran aquí en ese libro de escritas. En Génesis encontramos el origen del orden y la complejidad, la observación del hombre a un mundo ordenado y cómo el hombre se inspira para continuar viviendo en ese mundo ordenado. En Génesis encontramos el origen del sistema solar,
en medio de su vasto y limitado universo, de la tierra, el sol, la luna, las estrellas. En Génesis encontramos el origen de la atmósfera y su vasto universo, la hidrósfera, el agua, el oxígeno y el nitrógeno mezclados. En Génesis encontramos, se imagina, yo lo digo esto rápido, porque es tan especial saber que en Génesis se encuentra todo el origen de aquellas cosas que nosotros vivimos y observamos hoy, el origen de la vida y su maravilloso sistema reproductivo, la complejidad del sistema genético, cómo los padres dan, o sea, envían o dan a los hijos las mismas características físicas de ellos, genética. En Génesis encontramos el origen de todo ello. La evolución no es una explicación razonable de todo lo que vemos, ¿no es cierto? Hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Porque es que en Génesis se describe, ahora, recuerde que Génesis fue escrito mucho antes de la era científica, donde no había algo de lo que sabemos nosotros ahora, pero el Señor lo describe. Yo quisiera compartir dos cosas hoy, y si hay tiempo una tercera, pero principalmente me gustaría concentrarme en dos situaciones acerca de la creación y cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Tú eres creado, creada a la imagen y la semejanza del Señor. Número uno, tú has sido creado a la imagen para buenas obras. Qué hermoso, ¿no es cierto? Tu corazón, tu vida, tu mente, dentro de ti, dentro de todo ser humano, hay ese deseo de hacer el bien. Más tú que conoces del Señor y de la Biblia y de las cosas del Señor. Hay una marca en la creatividad del hombre que refleja la imagen de Dios. Solo el hombre construye relaciones, por ejemplo, relaciones humanas, ¿no es cierto? Uno con el otro, usted llama. Ahora que estuvo mi mamá acá y yo les contaba cómo por muchos años, es la primera vez que yo, digamos así, vivimos 2 meses continuamente en la misma casa, porque desde muy pequeño salí de la casa. Y no había sentido esa relación de mamá e hijo. Al principio como que Adriana me decía a mi esposa, dígale mamá, mamita. Pues son palabras que yo no estoy acostumbrado tantos años y no las he pronunciado porque crecí con mi madrastra y yo la llamaba por nombre. Y esa palabra mamá no la usé mucho. A mi abuelita le decía abuelita también, que es como la figura de mi mamá también. Pero hay ese deseo, ¿no es cierto? Siempre hay ese vacío en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo puso ahí. Porque Dios es un Dios de relaciones, ¿no es cierto? Dios se comunica, Dios habla, Dios escucha, es las características de Dios. Y Dios puso eso dentro de ti. Por eso uno de los dolores más grandes en el corazón humano es cuando se rompen las relaciones. El dolor más profundo es cuando se rompen relaciones profundas de esposo, esposa, matrimonio, hijo, hija, o incluso relaciones con seres que Dios ha creado también, que nos traen felicidad y gozo y mucha alegría también. Sí, las relaciones es la imagen de Dios puesta en tu corazón. Así que lo que vamos a encontrar en el capítulo 2 de Génesis son los detalles de la creación del hombre. Nos vamos a encontrar en la creación del hombre, la ubicación del hombre en el jardín del Edén y lo que Dios quería del hombre. Dios creó al hombre a partir de elementos que se encuentran en el polvo. Cuando dice que el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, es interesante que ahí están todos aquellos elementos químicos básicos, como el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el calcio. ¿Recuerda la tabla periódica? Los que terminaron bachillerato, que nos enseñaban la tabla periódica. Muchos de los elementos del ser humano, el polvo, están en el polvo. Interesante que Génesis dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Está ahí. El primer hombre es tierra. E interesante que una roca y el polvo tienen los mismos elementos que tenemos los seres humanos. Luego Dios dice que sopló en su nariz aliento de vida. Esto es muy especial. No lo dejó como una roca, ¿no es cierto? No creó a Adán y después sacó a Eva y los dejó como una roca ahí. Aunque algunos parecen una roca, ¿no? No, mentiras. Pero no los creó así. Dice que les dio ¿qué? Aliento de vida.
Ese aliento de vida es diferente al viento. Y la palabra en el original es diferente. El viento que usted siente cuando sale, este viento tan delicioso que siente a veces, es diferente. El aliento de vida que sopló Dios en el hombre es espíritu. Es algo especial, diferente al de los animalitos. Los animalitos o las mascotas que tanto amamos tienen también un aliento de vida, pero no tienen espíritu. Ellos son diferentes. Ellos viven y se mueven y todo, como los pajaritos. En las flores procesan el oxígeno, ¿no? Y el gas carbónico lo convierte en oxígeno. Tienen cierto aliento, pero de vida, pero no tienen el espíritu que tenemos tú y yo. ¿Sí ve la diferencia entre el ser humano y las cosas inanimadas o las cosas que se mueven pero no tienen espíritu? Dice Dios que al hombre le dio algo especial, aliento de vida, y en el original significa ese espíritu que viene de Dios mismo a tu corazón. Luego dice más adelante lo que el Señor dice, esos momentos especiales. Todo lo que Dios creó tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios creó, el sol, la luna, las estrellas, el viento, el agua, las nubes. En el primer capítulo vemos cómo Dios creó las nubes y separó la tierra del mar, y todo lo que hay en el mar, todo tiene un propósito en esta tierra. Mi niña Melissa está estudiando biología, es lo que ella quiere estudiar, biología. Yo quería que ella estudiara teología. No, no, que estudien lo que quieran, ¿no? Biología es hermoso también, pero en la biología se encuentra, es un chiste, ¿no? Yo nunca les digo que estudien teología, antes les digo, estudien lo que quieran, lo que desee su corazón, porque cada uno tiene un propósito diferente, ¿no es cierto? Yo si me pongo a cantar, ustedes no vienen al canto de alabanza, pero si Fabián canta, ahí es diferente, ¿no es cierto? Él tiene su propósito y su plan y su situación especial y lo que Dios le ha dado. Todo en la vida tiene un propósito especial, hasta las mascotas, ¿no es cierto? Las mascotas nos traen alegría, y esta semana pasó algo con nosotros, yo creo que la mayoría sabe, no sé, pero el sábado a la madrugada, a las 2:30, Adriana dijo, mi esposa, ya no más, no puedo ver a Bella, nuestra mascota que nos había acompañado por 10 años, no la puedo ver más, tratando de respirar, estaba mal físicamente y ya llevaba unas semanas así, y ella dijo no más, y el veterinario ya nos había dicho no se puede hacer nada. Entonces a las 2:30 de la mañana la llevamos para urgencias y a ponerla a dormir. Wow, y cómo le duele a uno, especialmente yo sé que Adriana ha tenido esa sensación difícil de pérdida, ¿no? 10 años. Y uno dice, y yo pensando en todo esto y en este tema de hoy, toda persona, todo animalito, hasta el animalito más sencillo, tiene un propósito especial, ¿no es cierto? Y nos trajo tanta alegría y tanto gozo que traen las mascotas. Y ahorita hablábamos con algunos de ustedes, cómo tienen sus mascotas y las aman y las cuidan, y cómo las cosas. Y aquí hay una foto de ella, de Bella. Bueno, ahí está. ¿Sí ve la alegría que nos trae? Melissa, y yo recuerdo cómo Melissa le ponía cositas y fue una compañía para ellas, para los niños, ¿no? Ahora que estuvieron mi suegra, ella la cuidó el mayor tiempo y se comunicaban, y también lo mismo mi mamá después, y todo tiene un propósito, ¿no es cierto? Todo tiene ese propósito en el Señor. Entonces, volvamos al punto que tenemos ahorita, creados a su imagen para buenas obras. Como Dios es un Dios de propósitos, todo lo que creó tiene un propósito. Dios creó la naturaleza, la tierra tiene ese propósito, el vasto universo tiene el propósito, las leyes morales intrínsecas en el ser tienen un propósito. ¿Sí? Las leyes intrínsecas, eso que usted sabe que está a hacer el bien y el mal. Sí, tenemos ese propósito del Señor especial. El Hijo, Dios vino con ese propósito del corazón. ¿Cuál es el propósito por el cual vino Jesús a la tierra? Y Él lo dice en un pasaje, que te conozcan a ti, el único Dios viviente, y a Jesús a quien has enviado. Jesús vino con un propósito. La creación tiene un propósito. La Biblia, las Escrituras tienen un propósito también. ¿Cuál es el propósito de la Biblia, de las Escrituras? Es como el manual de cómo vivir mejor. ¿Quiere aprender a vivir bien? Mire las Escrituras.
Cuando a veces pienso en las personas que dicen, ay, bueno, la familia tan bonita que tiene o esto, ¿sabe cuál es el único, digamos, el porqué de ello? La Biblia, las Escrituras. Desde muy joven yo dije, yo quiero seguir las Escrituras. Y a veces uno no entendía qué quería el Señor con la vida, pero yo quiero hacerlo así, y yo quiero hacer así, yo quiero, el Señor puso eso en mi corazón y la iglesia me enseñó. Por eso yo amo mucho la iglesia, porque es que en la iglesia es donde uno aprende a vivir bien. Así me ha pasado a mí al menos. A mí me enseñaron a vivir bien a través de la escuela dominical. Después, cuando joven, me enseñaron a vivir bien como joven, cómo orar por la esposa, cómo buscar una esposa, cómo ir más allá, cómo seguir. Y después, cuando tuve hijos, cómo cuidar a los hijos, cómo educar a los hijos, todo a través de la iglesia. Fui a la universidad y aprendí de otras cosas, ¿no? De matemáticas, de biología, de ciencias, de historia de Colombia, historia de América Latina, después de otras historias, después de filosofía, otros pensamientos, otras ideas. Pero ¿quién me enseñó a vivir bien? A vivir mejor, a tener propósito. La iglesia a través de las Escrituras. Por eso yo amo las Escrituras. La iglesia, sí, la Biblia tiene un propósito. El hombre fue creado con un propósito. A propósito, ¿cuál es tu propósito? Tú dices, bueno, de pronto ya tengo muchos años. ¿Sabe que la Biblia nos dice que no importa la edad que tengas? En los postreros días, o sea, estos días, ahora los jóvenes tendrán visiones. Yo me alegra muchísimo escuchar a los jóvenes porque ellos tienen propósitos y cosas que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Sueños para lograr. Los jóvenes tendrán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Usted dice, ay, pero es que yo ya estoy muy viejo. Yo ya para estudiar no, para hacer esto. No. Dios te va a poner sueños en tu corazón a pesar de la edad adulta. De hacer una cosa, de hacer otra y de lograr algo para el Señor. ¿Cuál es el propósito de tu vida? El Señor lo ha puesto porque Él dijo que te creó para buenas obras. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya. Sí, nuevamente, estamos hablando de que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Capítulo 1 de Génesis. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Digamos todos, buenas obras. Nuevamente, buenas obras. Ahora me gustaría escucharlo. ¿Creados para qué? Muy bien. Tú has sido creado para buenas obras. ¿Cuántas buenas obras hay alrededor? Muchísimas. Una llamada a alguien que está teniendo una dificultad. Un consejo sabio a alguien. Escuchar a alguien que quiere hablar y contar algo. Orar por alguien, enviarle una tarjeta a alguien, ¿no es cierto? Darle un regalito a alguien, una sonrisa a otros. Todas esas son las buenas obras. Y yo tengo muchas buenas obras aquí. Hemos sido creados para llevar el camino a la salvación, el camino de la salvación a otros. Dígame si eso no es una buena obra. Tú en el cielo no vas a ser medido por a cuántos les predicó, así en público en general. No, esa no es la medida. Es más, la Biblia dice que muchos van a llegar al cielo y van a decir, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, o le prediqué a mucha gente. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque digamos, en el cielo vamos a ser medidos en cuánto hemos influenciado a otro, a uno, al que está ahí, al prójimo, al que está enseguida de nosotros, ¿no es cierto? Yo no quiero que nos volvamos una super iglesia de que queremos hacer cosas grandes para otros y en la casa no tenemos buen testimonio. No amamos a alguien, no oramos por nadie. Somos rebeldes, enojones, gritones, canzones, pero después queremos ganar el mundo. ¿Para qué? No, ¿a quién engañamos? A nadie. Todos lo saben y Dios lo sabe. Tú has sido creado para buenas obras, empezando en ti mismo y en los que están cerca, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Los de la familia, los de la casa, seguir sirviendo, seguir amando. Y después nuestros vecinos, que son tan difíciles. Yo tengo unos, pero tengo que amarlos. Ahí es donde se ven las buenas obras, ¿no es cierto? Y más allá, a los compañeros en la iglesia. Somos llamados para hacer buenas obras los unos para los otros. No dejemos que solo unos poquitos trabajen. Como dicen en inglés, hello, hola,
Solo unos poquitos trabajando duro para la iglesia, para el Señor, y los otros tranquilos, echándose en aire fresco, sin hacer buenas obras. No, señores, eso no es. No hemos sido creados para eso. Es juntos en familia, somos una familia, de eso se trata. Hemos sido creados para buenas obras. Todos son llamados para buenas obras. Y hay que hacer algo, aunque sea una cosa, por favor. Aunque sea una cosa, orar por alguien, escuchar a alguien, invitar a alguien a la iglesia. Así es de sencillo. De eso se trata, hacer buenas obras, invitar a alguien a la iglesia. Sabe que la otra vez escuché unas estadísticas y les he contado esto antes. Mucha gente no va a las iglesias, pero si hubiera alguien que los invitara, hay un 80% de que van a ir, si tan solo tuvieran una invitación. Y a mí me pasa muchas veces, yo a veces llamo a las personas, ¿cómo está? Y aparecen aquí el siguiente domingo, porque alguien las invitó, porque alguien las llamó. Eso es hacer una buena obra. Imagínense, sabemos que estamos en la verdad, sabemos que estamos predicando la palabra del Señor. Dios nos ha bendecido con un lugar, tenemos cosas especiales, hagamos buenas obras. De eso se trata, enseñarle a otros el camino de la salvación. Jesús, enseñarles de Jesús en el corazón, la salvación para nosotros, porque somos instrumentos de Dios para buenas obras de salvación. A mí siempre me ha gustado y he dado ejemplo en eso, siempre. Aunque estoy en la iglesia y yo pudiera encerrarme en una oficina y esto, me gusta ir, siempre me desafío. Cuando tengo tiempo voy al ancianato o donde los niños o al hospital o a hacer obra misionera. Y ahora yo tengo yendo a la cárcel y es mi obra misionera, porque ahí yo veo lo que el Señor hace y voy, está lejos y me levanto a la madrugada, pero me gusta ahí. Yo digo, Señor, ¿yo por qué vengo? Pero me gusta porque puedo compartir del Señor, hacer algo. Y yo los invito a que hagamos buenas obras. Qué privilegio ser instrumento de Dios grande y eterno, y ser partícipes de la creación del Señor en esta vida. Hay una buena oportunidad, niños, jóvenes, adultos, que haya ese espacio. Nunca van a encontrar en mí un obstáculo. Lo que sí me gustaría es pulir, ¿no? Y es mi trabajo, pulir a las personas, ¿no? Que si usted va a hablarle a alguien, lo haga con decencia, ¿no es cierto? No con religiosidad. Eso sí me toca a mí, pulir su vida para que desarrolle su don en una forma especial, elegante delante del Señor, para que sea atractivo el evangelio a otros. Fuimos llamados a las misiones locales y globales, a llevar las buenas nuevas del evangelio de salvación. Tú tienes esa oportunidad, llevar buenas nuevas. A veces uno no encuentra propósito, ¿no es cierto? Ay, qué pereza levantarse o ir a trabajar, ay, pagar los biles, qué vida tan terrible. Pero en el momento que tú empieces a hacer con tus palabras, a hablarle a otro de cosas buenas, ¿qué sucede en ti? Es increíble. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también segará. Cuando tú siembras bondad y hablas, le dices, mire, Dios te va a ayudar. Como que en tu mente y entre ti, tú dices, Dios me está ayudando. Y cambia el ambiente emocional, cambia tu corazón de tristeza a alegría, a gozo, a propósito. Empiece diciendo cosas buenas, haciendo cosas buenas al uno, al otro. Qué bonito, para que el día cuando llegue nuestro día de partir con el Señor y miremos hacia atrás y digamos, wow, gracias Señor, porque he logrado hacer algo en la vida. Compartirle a alguien del Señor, ser bueno, ser bondadoso, perdonar. De pronto algunos necesitan perdonar a alguien que les hizo mal. Logré hacerlo. ¿Y sabe qué va a decir el Señor un día? Bien, buen siervo y fiel. Bien, buena sierva fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino del Señor. Hemos sido llamados y creados para hacer buenas obras. En Mateo 5, 15 a 17 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos quieren hacer buenas obras? Amén. Yo sé que todos tenemos ese deseo. Hay oportunidad, ayudar al uno, ayudar al otro, bendecir y ser de bendición al otro. Segundo, creados a su imagen para reflejar su autoridad.
Segundo y último punto, creados a su imagen para reflejar su autoridad. No solo hemos sido creados para hacer buenas obras, sino también para reflejar la autoridad del Señor. ¿Sabe? En uno de los versículos dice que nos creó para que se enseñoree. Nuevamente, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree, esa palabra significa para que refleje la autoridad de Dios a otros. Reflejar la autoridad del Señor. Número uno, Dios le da autoridad al hombre sobre la creación. Tú tienes autoridad sobre la creación. Tú puedes, en el nombre de Jesús, unirnos con el vecino o con la familia y enseñar, por ejemplo, empezar a cuidar la creación. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Empezar a reciclar. Hablemos por un segundo de reciclar. Nosotros los latinos no sabemos de reciclar y no aprendimos a reciclar porque nunca reciclamos en nuestro país y no sabemos de eso. Pero ¿sabe qué es importante? Yo he aprendido. Y lo he aprendido de Melissa, que está estudiando biología y nos puso en un régimen en la casa a reciclar. Y a tener conciencia de la naturaleza, a cuidar las cosas que consumimos, a no comprar tantas bolsas de plástico, ¿no es cierto? Y a no tirarlas en la basura con las otras cosas. Esas bolsas de plástico duran creo que más de 100 años o 1000 años para descomponerse, en algo así. Muchos cientos de años para descomponerse el plástico. Y está ahí acumulándose en la tierra. ¿Qué tal si nosotros como cristianos, hispanos, latinos, aprendemos a cuidar la naturaleza? Y decimos, Señor, empezamos por ahí. Yo tengo esa autoridad, usted tiene ese privilegio. Todos podemos participar en la parte de reciclaje y le enseñamos a nuestros hijos y en nuestros países y enseñamos esa cultura de cuidar la naturaleza, porque Dios nos ha dado esa autoridad. En el principio Dios le dio las herramientas esenciales para que el hombre desarrolle su trabajo, para enseñorearse sobre la tierra, para cuidarla, para labrarla, para que se enseñoree de ella. Dios le da autoridad al hombre, no solo sobre las cosas naturales, sino también sobre las fuerzas espirituales de maldad. Tú tienes autoridad. No espere hasta que otro lo haga. Y yo lo he enseñado desde el principio, nadie es excepto. Todos los que me han escuchado en la vida, en la predicación, yo no les digo, vengan a mí que yo les voy a sanar su problema. No. Tú tienes la autoridad. Es lo que yo enseño y es lo que yo veo en las Escrituras. No es depender del pastor, del profeta, del apóstol. No, señores, eso es manipulación. Tú tienes en tus manos la autoridad. Tú tienes la palabra del Señor, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la iglesia. Yo puedo orar, apoyarte, unirme contigo, bendecirte, darte las Escrituras y compartirte las herramientas. Pero en últimas, ¿quién puede hacer un cambio en su vida? Tú. Es lo que yo le digo a las personas con las cuales estoy compartiendo allá en la cárcel. Porque ellos esperan que el consejero les arregle los problemas. No, señores, especialmente las adicciones. ¿Quién es el único que puede cambiar una adicción? La persona que tiene ese problema. Y cualquiera que sea la adicción. Y hay muchas adicciones compulsivas, a gastar compulsivamente, adicciones a la pornografía o adicciones al alcohol o a la nicotina, cocaína, marihuana, heroína, anfetaminas, y el Estados Unidos está inundado de todas esas adicciones. O el juego, juegos de azar también es una adicción. Y muchas otras adicciones que no son químicas, pero que gobiernan el corazón del hombre. Tú puedes ser libre en el nombre de Jesús de ellas. Porque Jesús en Génesis le dijo al hombre, enseñoré sobre la creación. Les dio esa autoridad para enseñorearse sobre las cosas del mal. El origen de la maldad física y moral tiene también su origen en Génesis. Pero el Señor es no solo el creador, sino también el redentor. En Efesios 6, 10 a 13 nos habla de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Sí, hay un mundo espiritual que se llama las acechanzas del diablo, un mundo oscuro. Nosotros vemos este mundo físico, ¿no es cierto? Las luces, el micrófono, aquí las cosas físicas, pero también hay un mundo espiritual
que ataca tu vida y ataca mi vida también. Nadie es excepto. Nadie está en un pedestal. Todos somos atacados en el área de la mente, por ejemplo. No sé si le pasa a usted lo mismo que a mí. Yo puedo estar bien y de pronto viene un ataque en la mente. No sirve para nada, no vales, todo te va a salir mal. O aquello, o te guía hacia lo mal. Déjelo. Haga esto, haga aquello. Y eso es lo que yo he aprendido, es así en el ser humano. Más de 30 años de predicar el evangelio y toda mi vida envuelto con seres humanos, escuchando a los seres humanos, leyendo sobre la cultura, el comportamiento humano, y es una realidad. Todos somos atacados por esas fuerzas del mal. Pero recuerden, revestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes el día de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estéis firmes. Dios te dio esa autoridad. Dios te creó a su imagen y te hizo una persona hermosa físicamente hablando, todos hermosos en el Señor, pero te dio autoridad también para vencer el mal y está en ti. Y a medida que tú le des esa oportunidad al Espíritu Santo en tu corazón, tú vas a ser más fuerte. Amén. Es así, es tan real. Yo lo he experimentado, yo puedo estar solito y sentir la experiencia del Espíritu Santo guiándome y ayudándome, diciéndole no a esto, no a aquello, no a la tentación, no al pesimismo, no a que todo va a salir mal, pero sí a las cosas buenas del Señor, sí a que Dios está conmigo, sí a que todo va a salir bien en el nombre de Jesucristo. Entonces tenemos esa autoridad espiritual dentro de ti y también tienes la autoridad para enseñar con autoridad. La invitación es a enseñar con autoridad. Tú tienes eso dentro de ti. Tú puedes enseñar la palabra con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Sí, usted me ve aquí a mí hablando así fuerte y todo. Yo lo hago por un solo motivo, porque Dios me ha dado esa autoridad. No en mí, porque si fuera en mis fuerzas, le cuento que usted no se imagina los nervios que yo tengo cuando voy a pasar aquí. Usted piensa que, no, él como lo ha hecho tanto tiempo se las sabe todas. No. Y si ustedes vieran en mi casa todas las notas que tengo y toda la semana buscando, Señor, ¿qué es? Hasta el domingo en la mañana todavía estoy anotando cositas porque me siento inseguro. Así es, todos pasamos por eso. Pero lo único que a mí me da seguridad es que yo debo hablar la palabra del Señor con autoridad, porque el Señor lo dice, que lo haga con autoridad. No por mis fuerzas, no porque soy muy seguro, no porque sé mucho, no, es por la autoridad del Señor. Y lo mismo es contigo, no porque tú te sabes todos los versículos, no porque tú eres una psicóloga profesional, no. Pero el Señor ha puesto en ti sabiduría y te ha dado la sabiduría para hablar a veces hasta mejor que los psicólogos o consejeros profesionales o personas muy estudiadas en un área del comportamiento humano, porque Dios te lo pone en tu mente y tú transformas cuando hablas y le dices a un hijo rebelde, mijo, esto, y el hijo cambia. O la hija que está por irse de la casa y tú le hablas y tu palabra sale con autoridad y transformas. O una pareja que está por divorciarse y tú los escuchas y después das una palabra y tu palabra sale con poder, con autoridad del Señor, porque es el Espíritu Santo. Yo lo he visto muchas veces. Y yo siempre tengo que referirme a mi abuelita, que no estudió ni primaria, no sabía leer ni escribir, nunca fue a la escuela. Pero cuando hablaba, le leían a ella las escrituras y ella escuchaba. Pero cuando ella hablaba había tanta sabiduría por la edad y el Espíritu Santo en ella que había. Y lo mismo es contigo. Sí, Dios te ha dado autoridad. Y quiero concluir con esta parte. No podremos ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad. ¿No es cierto? Dios te ha dado la autoridad. Él te hizo a su imagen, ¿no? Y semejanza. Y te dijo para que señoreara, pero también para que ejercieras autoridad. Pero tú no podrás ejercer autoridad si no estás bajo autoridad. Bajo autoridad de Dios, bajo autoridad de su palabra, bajo autoridad de la iglesia local. Es la autoridad espiritual que hay en la tierra, es la iglesia local.
Muchas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia porque puedo ver el mensaje por internet. O ahora en la televisión hay tan buenas predicaciones. Me quedo en la casa y veo el mensaje. No, esa no es la iglesia, ese es un mensaje. Pero la iglesia es diferente, es el cuerpo de Cristo, donde nos ayudamos los unos a los otros, donde nos disciplinamos los unos a los otros. Es como una familia. Sí, entonces no podemos decir que podemos ejercer la autoridad si no estamos bajo autoridad. Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que la hay por Dios han sido puestas. Hasta el presidente que no queremos ha sido puesto por Dios. Y no porque lo diga yo o yo lo quiera, no. Yo no les voy a decir si soy republicano o demócrata, no, realmente no me interesa mucho eso. Pero la verdad es que Dios ha puesto autoridades. Y los policías, el que nos para y nos pone una multa, ¿no?, grande. O el profesor en la escuela. O las autoridades de la iglesia, ¿no? Pastor también. Dios ha puesto como autoridad, y esa autoridad trae responsabilidad, por supuesto, pero ese es otro tema que después hablaremos. Entonces, conozcamos la autoridad como la mano de Dios en tu vida. Y voy a concluir, voy a darte 7 cosas y en otra ocasión las profundizamos más cuando hablemos de la autoridad. Y hablo de la autoridad, por ejemplo, los papás son autoridad sobre los hijos. No malgastes la autoridad que Dios te ha dado sobre tus hijos. No malgastes la autoridad que Dios te ha dado sobre tus hijos. No malgastes, no te quedes callado. Si te quedas callado, callada y no dices nada, estás malgastando la autoridad. Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado, te hizo, te creó a su imagen para que ejerzas autoridad, señorío sobre lo que Dios te ha dado, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre las cosas que el Señor te ha dado. Número 1, conozca la autoridad como mano de Dios sobre tu vida. Número 1, Dios ve tu vida como un diamante sin pulir. Tú eres un diamante sin pulir y que necesita ser pulido con la autoridad. Segundo, aquellos con autoridad sobre nosotros son sus herramientas especiales para pulirnos. Las autoridades sobre tu vida son herramientas especiales que te pulen. Pero el problema de hoy en día es que no queremos estar bajo autoridad, ¿no es cierto? Los muchachos a los 10, 14, 13, 12, 11 dice, yo me mando solo. Pero sí quieren ir a comer a la casa, ¿no es cierto? Pero yo me mando solo. Y a los 18, ahí sí no me digan nada. Nadie quiere estar bajo autoridad. Y nosotros creemos en las mismas cosas, pero es el orden de Dios. Y las autoridades son herramientas en las manos de Dios y bajo su control también. Recordemos que todas las autoridades están bajo el control de Dios, cualquiera que sea tu autoridad. Incluyamos también el hogar. Y permítame decirle también esto, ¿quién es la autoridad en el hogar? Dios puso un orden en el hogar. Por supuesto, la esposa y el esposo unidos hacen un hogar. Pero mujeres, sométanse a su marido. Él es la autoridad del hogar. Claro que no es muy popular hoy en día eso, ¿no es cierto? En nuestro mundo moderno. Por supuesto, por tantas situaciones que se dan entre hombre y mujer. Pero es así y seguirá siendo así. Y hoy más en día es tan difícil para las señoritas entender ese principio y cada día será peor. Pero es un principio divino de autoridad en el hogar. Es que es fácil decir, no, aquí entre los dos tomamos y en últimas ella es la que toma la decisión, pero si las cosas salen mal, él es el culpable. Ay, sí, ¿no es cierto? Las cosas cambian. Entonces, ¿qué tal si es esto? Déjelo que hablen, dialoguen, comuníquense, vean una opción, la otra opción, pero al último alguien tiene que tomar la decisión, ¿no es cierto? Pero si usted insiste y es que si no estoy enojada y si no, no tiene nada de privilegios en la casa, pues claro, ¿quién tomó la decisión? Ella, porque le cortó todos los privilegios para irse para el lado de ella. Pero ¿qué tal si es otro modelo? Hablan, por supuesto, dialogan, qué es lo que hay que hacer, qué es lo mejor, porque déjame decirle entre paréntesis, a veces la mujer tiene más sentido común. Generalmente tiene esa sabiduría especial del cielo. Hay que escucharlas porque a veces
están en la razón, generalmente están en la razón. Pero después de que se habla y se dialoga, le dice, bueno, ahora tú toma la decisión final. Porque si las cosas salen mal, ¿de quién es la culpa? Ahí sí son de él, por supuesto. Échele toda la culpa por el resto de la vida. Y probablemente él lo va a aceptar porque dijo, ¿verdad? Ella me dejó que tomara la última decisión. Sí, lo importante de la autoridad son herramientas que están puestas en las manos de Dios y están bajo el control de Dios. Al resistir la autoridad, estamos también rechazando a Dios. Cuando tú resistes la autoridad del esposo, cuando tú resistes la autoridad del policía, cuando resistes la autoridad de la iglesia, cuando resistes la autoridad, ¿a quién estás resistiendo? A Dios mismo, porque Dios es el creador de la autoridad. Si nosotros quitamos las herramientas, o sea, si nosotros quitamos la autoridad de nosotros, cuando la hija le dice al papá, no me mande, yo soy solo y yo me voy y hago lo que quiero, y se van, porque ya tengo 18 años, 17 y hago las cosas que quiero. Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros quitamos las herramientas, Dios pondrá nuevas herramientas. Y de pronto no son tan suaves y amorosas como las anteriores herramientas. Proverbios 17:11 dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. ¡Wow! Qué buena cosa que los muchachos aprendan eso, ¿no es cierto? A veces no queremos la dulzura del papá o la dulzura de la mamá, y Dios tiene que formarlo fuerte. Y yo conozco a muchos en la cárcel ahorita, que es el tema central. No le hice caso a mi mamá, no le hice caso a mi papá, no me interesó lo que me dijeron nadie, y terminan en situaciones bien difíciles. Si continuamos resistiendo, Él pondrá presión y partirá nuestro diamante, el Señor, que es nuestra vida, dejando solo el potencial de un producto pequeño. Sí, Dios tiene un propósito. Hablamos de Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿no es cierto? Dios te creó a imagen y semejanza y te dio esta autoridad, y te dio su espíritu, y te dio herramientas, y te dio sabiduría, y te dio recursos, y te dio la iglesia, y te dio tantas cosas especiales, y sueños y visiones. Y también te manda herramientas de autoridad sobre ti, para pulir tu temperamento, para pulir tu carácter, para llevarte más allá. Pero si tú continúas rechazando esas herramientas de autoridad que Dios te ha puesto sobre ti, sobre tu vida, entonces Dios va a poner presión más sobre tu vida. Y si tú sigues resistiendo, pues más presión, hasta que se rompe el diamante de tu vida y el potencial se reduce. Ya no era ese potencial grandísimo, pues está reducido a algo más pequeño. Es lo que dice aquí Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Es exactamente eso. Pero si la autoridad que rechazamos no son cristianas, entonces ellos tienden a rechazarnos y rechazar al Dios que servimos. Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya sea a gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagamos callar la ignorancia de aquellos hombres insensatos. Qué interesante, el Señor nos creó para buenas obras, el Señor nos creó a su imagen para reflejar su autoridad, creados para buenas obras y para reflejar la autoridad del Señor. Todos necesitamos reflejar esa autoridad. Tú puedes en tu casa, y puedes empezar contigo mismo. En el nombre de Jesús yo hago esto. Yo puedo contarles cantidades de historias de qué ha pasado eso en mi vida. Me acuerdo en este momento en una ocasión que queda como en esa apatía, bueno, la iglesia, lo mismo, la predicación y el esfuerzo, y llega ese momento que dice, como que no veo, Señor, ¿dónde está todo, Señor? Como que se pierde el fervor por predicar, porque usted tiene que tener fervor, deseo, para sentarse horas y horas a escribir qué es lo que Dios quiere para las personas hoy. Eso requiere disciplina, fervor, deseo, realmente deseo en el alma para hacerlo, y se estaba perdiendo, y el Señor me dio ese versículo en Primera de Timoteo donde dice, aviva el fuego del don del Espíritu Santo que hay en ti.
En otras palabras, aviva ese deseo de predicar. Aviva ese deseo de sentarse a estudiar las Escrituras. Aviva esa ilusión buena que tus palabras hacen impacto en otras personas y ayudan a otros. Aviva dentro de ti. Y no sentía nada, pero esa palabra llegó a mi corazón y dije, yo mismo voy a empezarme a decirme a mí mismo, aviva el fuego de Dios. Y empecé a orar, avivo el fuego de Dios dentro de mí. Y al siguiente día, avivo el fuego de Dios en mi vida. Y me arrodillé al tercer día, aviva el fuego de Dios. Y avivo, y avivo. ¿Y sabe qué sucedió? Se avivó el fuego de Dios. El deseo de predicar nuevamente surgió. El deseo de compartir la palabra del Señor. El anhelo de tener una iglesia se aviva así. Usted empieza en ti mismo a ejercer esa autoridad en ti mismo, porque déjame decirte, en tu mente las luchas que tienes las tenemos todos, y no es por causa de otros. A veces le echamos la culpa al pastor, a la iglesia, a la música, a aquello. No, es aquí, en tu mente, en tu corazón, porque todos tenemos esas luchas, es espiritual. Eso es lo que tenemos, pero tú luchas contra eso y fuiste creado a imagen de Dios para ejercer la autoridad, y tomas autoridad sobre tu pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Tú tomas autoridad sobre tu pensamiento. Así hago yo. Si no, el primer problema uno, que eso no sirve, me voy. No, tú tomas autoridad en el nombre de Jesús. Me acuerdo cuando teníamos un problema grave con mi esposa y siendo pastores, y yo les digo esto con sinceridad porque para que sepan que todos pasamos por la misma, y todos los pastores, por más grande que sea, lo mismo, exactamente lo mismo que tú sufres. Así es, y está grabado, y si alguien tiene algo diferente, dígame quién es ese, porque no conozco el primero y conozco buenos de los grandes millonarios y todo eso, a un par de ellos. Y es el mismo problema del ser humano. Tenía yo ese problema con mi esposa y todo, y dije, en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre esta situación. Y no nos vamos a ir a dormir a cuartos separados. Me voy a quedar aquí durmiendo. Así no quiera. Y no me voy para la oficina. Y no me voy para el sofá grande. No. Pues yo quiero irme y ella también, ¿no es cierto? Pero uno toma autoridad sobre uno mismo. ¿Sí me explico? No lo voy a hacer porque Dios me ha enseñado otra cosa. Y voy a tomar autoridad. Y esa noche no pude dormir. Ni ella tampoco pudo dormir. Y la siguiente noche ya un poquito mejor, y la tercera bien, y ya se solucionó la situación. Si usted toma autoridad sobre sus emociones, sobre su pensamiento, sí, Dios te creó a imagen de Jesucristo para que señoree. Es el primer capítulo de la Biblia. Señorear, y empieza en uno, y después se enseñorea sobre su familia, sobre tu esposa. Ahora no lo griten o la griten, no, en tu corazón empieza a orar por ella. En el nombre de Jesús yo reprendo esa actitud, esa gritería, ese problema, esa angustia. Yo en el nombre de Jesús echo fuera el pesimismo, que va a pasar esto. No, en el nombre, y ora y en tu mente, en tu corazón. A los hijos cuando están en problemas, en el nombre de Jesús, en nombre, no espere, eres tú eres ese guerrero. Tú tienes la autoridad porque fuiste creado a imagen del Señor. Amén. Oremos al Señor y concluyamos hoy diciendo, denle un aplauso al Señor, porque yo siento que la palabra ha llegado bien a tu corazón y ha hecho un impacto. Y vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor, y tú le vas a decir, Señor, yo he sido creado a tu imagen y semejanza para buenas obras. Toca a otros esta semana, a alguien, dele un buen consejo a alguien, llame a alguien, ore por alguien, envíele una carta a alguien. ¿Se acuerda de esas cartas anteriores? Una nota a alguien. Si sabe que alguien está cumpliendo, diga, venga, oro por ti. Si alguien está al lado tuyo, diga, ¿tienes algo por qué orar? Volvámonos espirituales.